Roberto, buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Buenas profesor. tardes, Profesor. profesor. Buenas tardes, Buenas tardes, profesor. profesor. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, hijos. Profesor, Vamos. buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar, hijos. Vamos a empezar siempre, ya saben, agradeciendo a Dios, hijos, por este nuevo día, por esta nueva posibilidad de vida, esperando, hijos, que todos sus objetivos que se han propuesto para este 2022, obviamente sean aleccionadores a sus intereses, hijos. ¿Sí? Y esperando también, hijos, que estén cuidándose al máximo, toda vez que esperemos, hijos, que esta Omicron, que según algunos investigadores, hijos, ya estarían en su fase final de este coronavirus, esperemos, pues, como quien dice, que todo sea positivo, según estas investigaciones, ¿no? Y estudiando, obviamente, al máximo, hijos, estudiando al máximo. Muy bien, vamos, Roberto, la pantalla, por favor. Tardes, un ratito, por favor. Ya, listo, no te preocupes. Y justamente, hijos, hablando sobre este tema muchas veces tan espinoso, hijos, que vamos a ver el día de hoy. Ya, está como confirmado, profesor Terrones. Buenas tardes. ¿Perdón? Ah, ya, correcto, ya, gracias. Aceptar una derrota, hijos, es muy difícil, creo que para todos. Muy difícil para todos. Y hoy día, justamente, aceptar que por estos supuestos viajes exploradores, hijos, se va a motivar la caída de todo un imperio y casi la desaparición, hijos, no solamente de millones de personas, sino también, por qué no decirlo, pues, hijos, la desaparición casi total, hijos, de toda una cultura. Y me refiero fundamentalmente, pues, hijos, a la cultura inca, que se resiste a morir, se resiste, hijos. Y esperemos, hijos, esperemos que justamente en esa resistencia se trate de revalorar todo ese acervo cultural, hijos, que todavía siguen algunos y muchas personas queriendo perennizar. Y hablar de la expansión europea, hijos, punto número uno, lo que ustedes tienen que saber el día de hoy es hablar, porque vamos a conversar sobre los viajes de Colón y los viajes de Pizarro. Colón, no te olvides, hijo, realiza 4 viajes, ¿sí? Pizarro realiza 3, ¿correcto? En ambos casos, hijos, en ambos viajes, quienes firman la autorización son 2 reinas. Para el caso de Colón, la capitulación de Santa Fe, hijo, lo firma con la reina Isabel de Castilla. Y para el caso de Pizarro, solo el tercer viaje que le autoriza, donde ya se convierte en un proyecto político de España, estamos hablando de la reina Isabel de Portugal, ¿sí? O sea, para los viajes de Colón, la capitulación de Santa Fe, 4 viajes, Colón y la reina Isabel de Castilla. Para los viajes de Pizarro, solamente el tercer viaje autoriza la reina Isabel de Portugal, que luego, repito, van a ser refrendados, hijos, por sus respectivos esposos, ¿cierto? En el caso de Colón, el rey Fernando, ¿sí? Fernando de Aragón, y en el caso de Pizarro, hijos, específicamente el rey Carlos I de España, ¿sí? Carlos I. Y en este caso, hijos, cuando vamos a estudiar este punto, este tema de los viajes de Colón, de los viajes de Pizarro, nunca debemos olvidar, hijos, ¿por qué? ¿Cuáles fueron las motivaciones que dieron paso, hijos, a que estos europeos salgan fuera de sus fronteras? Y como ya les había dicho, hijos, a ustedes, no hay que olvidarnos el contexto, no hay que olvidarnos. Los europeos, hijos, se animan a salir en el siglo XV y en el siglo XVI fundamentalmente por las enfermedades, el hambre, la peste negra que todavía seguía vigente, las guerras continuas, hijos, a las cuales estaban sometidos los diferentes reinos, la búsqueda de nuevas tierras y sobre todo, hijos, búsqueda de nuevas tierras que contengan el oro y la plata que tanto anhelaban. Ya hemos dicho, hijos, en ese contexto que hemos visto la clase pasada, de guerra de reconquista, sobre todo pues española, la monarquía, hijos, hispana no estaba en condiciones económicas como para financiar un proyecto de la envergadura que planeaba Cristóbal Colón.
Pero, ¿por qué se les buscaba? Porque eran necesarios ellos. Eran necesarios justamente, hijos, por una sencilla razón. Ellos eran los que tenían que autorizar. La monarquía, hijos, autorizaba, que en algo debieron haber financiado, sí, ya lo hemos visto, casi un 10% se calcula. Pero el otro 90%, hijos, habría sido justamente la gran burguesía catalana. Esos burgueses, hijos, a la cabeza de Luis Santangel, Francisco Pinelo, Alonso de Quintanilla, que era el contador del reino. Y todos ellos habrían motivado, hijos, que justamente dedicados ellos a la actividad bancaria, hijos, había el temor de que el comercio mundial paralizara justamente a raíz de la carencia de estos dos metales preciosos, hijos, el oro y la plata. Entonces había la necesidad, hijos, de buscar nuevas tierras, nuevas rutas comerciales, alternas, obviamente, al Mediterráneo, hijo. ¿Por qué? Porque justamente el Islam, hijos, en su expansión, había bloqueado muchas rutas, hijos. La más conocida, obviamente, era la ruta de la seda, que iba hasta la China, que en esa época no se le llamaba China, se le llamaba Catay, ¿no? Por las narraciones que hacía, hijos, o que hizo Marco Polo en su obra Il Millone, o el libro de las 1000 maravillas, ¿sí? Los inventos geográficos, ni qué hablar, pues, hijos, sobre todo uno, que es un invento chino, que es la brújula, y el otro, obviamente, pues, hijos, que es el astrolabio, que es un invento árabe, ¿sí? Los grandes descubrimientos geográficos, como la carabela, por ejemplo, como por ejemplo también, hijos, la imprenta, etcétera, etcétera. Todas estas motivaciones, hijos, y sobre todo, hijos, miren aquí, que van ya venciendo la idea de que el océano Atlántico, que en esa época no le llamaban Atlántico, hijos, en esa época le llamaban Mar Tenebroso. Y supuestamente, hijos, le decían Mar Tenebroso, ¿por qué? Porque supuestamente estaba infestado, hijos, de todos estos bestiarios que yo estoy seguro, hijos, que si ustedes han visto la película Narnia, ¿sí? Todos esos animales de Narnia supuestamente vivían en el océano Atlántico, ¿no? Que repito, en esa época no le llamaban Atlántico, le llamaban Mar Tenebroso, ¿no? Ahí estaban los alingües. ¿Y quiénes eran los alingües? Los que no tenían lengua. Ahí estaban también los acéfalos, no tenían cabeza. Ahí estaban, hijos, los pigmeos, que eran una suerte de enanos. Ahí estaban los monópodos, un solo pie. Ahí estaban las sirenas, los tritones, los faunos, los bicéfalos, los centauros. ¿Sí? El fauno era mitad humano, mitad cabro, ¿sí? O cabra, perdón. Los centauros, hijos, mitad humano, mitad caballo. Ahí estaba Shrek y Fiona también, ¿no? Las amazonas que se volaban una teta, dice, para tener, qué cosa, mayor facilidad, hijos, en el tendido del arco. Los blenjas, etcétera, etcétera, hijos. Los pulpos gigantescos, los cangrejos gigantescos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso supuestamente vivía, hijos, ¿en dónde? En el Mar Tenebroso. Pero no nos olvidemos, hijos, para Cristóbal Colón estas cosas no existían. Hasta ahora, hijos, solamente se está queriendo demostrar la supuesta existencia, hijos, de las sirenas, pero todavía, hijos, siguen en investigación estas cosas, por si acaso. Siguen en supuestos. ¿Te das cuenta? Muy bien. Ahora, ¿cómo se encontraba el mundo, hijos? Obviamente el crecimiento de las ciudades fue, hijos, así, bastante fuerte, como quien dice. Ya la economía feudal, hijos, se había finiquitado. Se estaba iniciando el capitalismo, específicamente con esta primera fase que es el mercantilismo, la actividad comercial e industrial, hijos, en base inicialmente a la manufactura desarrollada pues por la burguesía, que al impulso de este humanismo, de este renacimiento, hijos, y este gran desarrollo comercial que van a desarrollar, van a buscar nuevas materias primas, nuevos mercados, nuevas rutas, ¿sí? Y justamente la ruta de alguna otra manera más asequible era justamente el océano Atlántico. ¿Por qué? Por ejemplo, hijos, la ruta de la seda, hijos, en parte había sido bloqueada, pues, hijos, por la expansión del Islam, ¿cierto? Y miren ustedes acá, hijos, lo que se conocía para los europeos. Por eso sigo pensando, hijos, que esa definición que todavía, hijos, muchos manejan cuando dicen, incluso, no sé si ustedes lo han escuchado dentro de la familia, ¿no? Cuando preguntan, ¿y quién descubrió América? Y todos decimos Cristóbal Colón, ¿no? Y ahí viene la gran pregunta, ¿no? Ya se ha demostrado, hijos, que no fue un descubrimiento.
Lo que vinieron a hacer los españoles simplemente fue una invasión, y una invasión de las más violentas, hijos. Para los europeos, mira lo que existía. Europa, la parte bañada del Mediterráneo, el norte del África y lo que era el Asia Menor. ¿Sí? Era lo único que para ellos, hijos, existía. Y dudaban de la existencia de China, a la que llamaban Catay, o Marco Polo llamó Catay, Japón, a la que Marco Polo llamó Cipango, y a la India, que le llamó Calicut. ¿Y por qué dudaban? Porque simplemente, hijos, en su obra, Il Millone, creo que 3 personas nada más leyeron, hijos, esa obra. Uno, la mamá de Marco Polo, otro Marco Polo y el otro Cristóbal Colón. Yo creo que nadie más, hijos. ¿Por qué? Porque en esa época, miren, narraban verdades que para la época parecían mentiras, pues. Por eso es que nadie daba fe, todo el mundo, oye, ¿qué es esto? Que el gran can, que te está loco, te está fumado. ¿Sí? Y ha fumado de la mala todavía. ¿Por qué? Porque eso creían, hijos. Ahora, ojo, miren acá. Tenemos también a los precursores, hijos. Y se ha demostrado, hijos, hasta ahora científicamente, por si acaso esto puede cambiar. Por ejemplo, ahora ya hay varios investigadores, hijos, que están demostrando de que los primeros de haber llegado a América no habrían sido hijos específicamente, pues, los vikingos, ¿no? Como todavía se sigue pensando, sino que habrían sido hijos probablemente los hebreos, los hebreos. Pero, ojo, hasta que no se diga la última palabra, los primeros en haber llegado, hijos, a América, específicamente al Canadá, a la península del Labrador, habrían sido los vikingos, también llamados normandos o escandinavos. Le dicen normandos, hijos, por la fusión de dos palabras inglesas, ¿no? Northmen, hombre del norte, ¿no? Lo que ahora llamamos Noruega y Suecia, que es una pregunta, hijo, de un examen de admisión que vino, ¿no? En geografía. De todas maneras, siempre anoto, no me acuerdo, decía Noruega y Suecia forman parte de la península, 2 puntos. Paz. Respuesta, escandinava, ¿no? Esa era la respuesta. ¿Cuándo llegaron estos? 500 años antes de Colón, hijos. Se sabe que es en el siglo X, hijos. En el siglo X. ¿Por qué? Porque todavía hay muchos investigadores, hijos, que hablan del año 911, 975, otros hablan de 926, de 934, pero nadie pasa del siglo, ¿sí? Del siglo X específicamente. Por eso no hay concordancia todavía en qué año específicamente, pero sí en el siglo. Y estos hasta ahora sí se sigue pensando, hijos, y se sigue afirmando de que habrían sido, pues, los primeros hombres en haber llegado a América. O sea, 500 años antes de Colón. Desterrando, obviamente, ese mito, hijos, que todavía algunos siguen manejando de que supuestamente Colón fue el primero en llegar a América, cosa que es mentira, ¿no? Cuando hablas tú de los lusitanos, hijos, o portugueses, sobre todo, hijos, cuando el rey Enrique el Navegante, hijos, mandó fundar la Escuela Náutica de Sagres, en esta escuela náutica donde te enseñaban a pilotear naves, a interpretar cartas, a manejar instrumentos náuticos, tenemos, hijos, sobre todo, pues, el aporte de 3 personajes, ¿no? Por un lado, Bartolomé Díaz, hijos, que es quien termina llegando, hijos, al extremo sur del África, que no se conocía. No nos olvidemos, hijos, como ya lo he estipulado, solamente se conocía el norte del África, la parte septentrional del África. Pero el África central, el África... Espérate que sí voy a ir. Perdón, hija. Pero no le digas que estoy lista porque no lo estoy. Tampoco, yo no voy a ir así. Sí, siguen primero, profe, siguen 1 de enero. Mm. Micro. No, Micro. Suena tu audio. no. Muy bien, gracias. Stephanie, tu audio. Muy bien. Bartolomé Díaz, que repito, llega, hijos, al extremo sur del África, específicamente al cabo que él llama el Cabo Tormentoso, porque Voy a cambiarme entonces. es una zona, dice, es una zona, hijos, de turbulencia donde se encuentra por un lado, hijos, el Océano Hay Atlántico y el tranquilidad, Océano pero sí Índico, diré que ¿no? es a las 4. Anticona El Vidal, audio. tu audio. Estefanía Estrella, tu audio, hijita. Anticona Vidal.
Bueno, Siléncialo, profe. a ver, vamos a ver. Dime. Ahí está, listo. Ahora, Bartolomé Díaz, repito, es el que llega hasta el Cabo Tormentoso, pero el rey obviamente tuvo que cambiarle el nombre. ¿Por qué? Porque podía asustar a los futuros expedicionarios, ¿no? Y le cambia por el Cabo de la Buena Esperanza, le puso, ¿no? Vasco da Gama, hijos, que termina llegando, fue el primero en haber llegado, hijos, a la India, específicamente a lo que Marco Polo ya denominaba Calicut, ¿sí? Y Pedro Álvarez de Cabral, hijos, en el año 1500, imagínate, cuando ya Colón nos había fregado la vida, como quien dice, arribó accidentalmente, hijos, a las costas del actual Brasil. Razón, ya saben ustedes, hijos, por qué Brasil fue una colonia del Portugal, ¿sí? 3 exponentes fundamentales. No, Y pues, cuando profe, hablamos nosotros, hijos, de los profe, españoles, sí, te escucho, Bruno. ¿por qué Brasil fue colonia de Portugal? Yo no sé. Ya, te explico. Por 2 motivos. Uno es por el Tratado de Tordesillas y el otro es básicamente por el arribo de Pedro Álvarez de Cabral a las costas del Brasil. ¿Ya? Por 2 motivos. ¿Correcto? Ahorita vamos a explicar, Bruno, Ya. el Tratado de Tordesillas, hijo. Muy bien, gracias por la pregunta. ¿Qué tenía, hijos, en mente Colón? Miren ustedes, él quería llegar a Oriente viajando por Occidente. La pregunta es ¿por qué? Y acá está la respuesta. Miren ustedes. Observen. ¿Ven esta línea verde aquí, no? ¿Sí? ¿Sí lo aprecian? Perfecto. Ese es el tratado, hijos, o la línea del tratado Alcazobas-Toledo. Alcazobas-Toledo. Por este tratado, hijos, no te olvides, las 2 principales monarquías, hijos, que van a iniciar todo este proceso, hijos, de expansión europea fueron por un lado Portugal, por otro lado España, ¿sí? Que luego van a ser reemplazadas ya específicamente, hijos, en el siglo XVII y XVIII por Inglaterra y por Francia. Pero en esta época las más poderosas obviamente eran Portugal y España. Portugal y España, hijos, habían repartido el mundo, ¿sí? Y por este tratado, Alcazobas-Toledo, hijos, observen aquí, ¿ya? El norte, o sea, todo esto, ¿era para quién, hijos? Era para España. Todo esto. Y todo esto, el sur, lo habían dejado, hijos, ¿para quién? Para el Portugal. Ahora ya me entiendes por qué Cristóbal Colón no podía utilizar estas rutas del Atlántico Central y del Atlántico Sur. Por eso es que decía, yo quiero viajar aquí, o sea, saliendo de aquí, para llegar acá, supuestamente, ¿no? Porque su propósito era llegar a la India. Ojo, ¿eh? ¿Por qué? Porque él creía, hijos, América no existía, pues, para los europeos. Por lo tanto, en lo que ahora es América, en la cabecita de Colón, estaba obviamente que ahí estaría la India. No solamente por su concepción, hijos, de que la Tierra era redonda, sino también, obvio, que América no existía, pues. Entonces él creía de que aquí, en América, estaba la India. Por eso ya te explicarás tú por qué a nosotros nos dicen indios, ¿cierto? Ahora, Colón quería llegar a Oriente, o sea, llegar aquí, pero viajando por aquí. En otras palabras, ¿a dónde iba a llegar? ¿A dónde iba a llegar Colón? América. América, pues. ¿Qué? Y eso nosotros lo podemos considerar, hijos, como, oh, uy, la última chupada del mango, la última Coca-Cola del desierto, un gran, pero un gran descubridor. Yo creo que no. Y para muchos hijos hoy están afirmando de que Colón llegó, como quien dice, a la champa. Nadie niega de que era muy intrépido, muy osado, muy valiente, qué sé yo, muy bizarro, muy ambicioso, nadie lo niega. Pero no hay que olvidar también, pues, hijos, que, como quien dice, solamente, no te olvides, él hacía uso o quería hacer uso del llamado corredor de los alisios, que son los vientos, hijos, que si tú vas desde España, coges una embarcación, estiras tu vela y te va a llevar directamente, hijos, a las Bahamas, o sea, hasta el Mar Caribe. Te va a llevar directamente. Así es. ¿Y por qué buscaba Cuba?
salir por Cuba para encontrar el corredor de los contralicios. Y eso básicamente lo hacía, ¿por qué? Porque era una investigación que habían hecho ¿quiénes? Árabes. Pero él nunca podía decir, pues hijos, que un árabe le había enseñado, probablemente Al-Farghani se llamaba, porque los españoles estuvieron casi 800 años luchando por recuperar su territorio. ¿Te das cuenta? Por eso hay algunas cosas, hijos, que hay que precisar, ¿sí? Hay que precisar. Ahora, por ese tratado, simplemente el mundo lo departieron en dos. El norte era para España, el sur era para el Portugal. Que luego ya no lo dividen, hijos, a través de una línea horizontal, sino lo dividen a través de una línea vertical. Y en este caso, respondiendo a su compañero, miren ustedes la línea de Tordesillas, que se firma en 1494. Miren ustedes, todo esto pasaba a poder ¿de quién? Del Portugal. ¿Por qué? Porque se quedó, hijos, que el oriente pasaba a Portugal y el occidente para España. ¿Ya? Muy bien. Espero que haya quedado claro, hijos, este punto. ¿Sí? Fíjate. Ahora, los españoles, hijos, 781 años luchando por recuperar su territorio. 781 años. Es lo que llamábamos, hemos dicho, hijos, la guerra de reconquista. ¿Cierto? La guerra de reconquista. Y no hay que olvidar, hijos, no hay que olvidar que en esta guerra de reconquista, justamente las alianzas matrimoniales. El reino de Aragón se terminó uniendo, hijos, al reino de Castilla, ¿no? Fernando e Isabel se casan, ¿para qué? Para lograr a través de esa alianza matrimonial una alianza política y obviamente expulsar, hijos, a los árabes de su territorio, que lo hicieron justamente en la batalla de Granada, ¿sí? En enero de 1492, y ahí nomás, fíjate, ahí nomás, Colón, imagínense, Colón que había presentado su proyecto, hijos, a todo el mundo, a toda la realeza, gran parte, pues, ¿no? De la realeza, hijos, de la realeza europea, y todo el mundo lo había choteado, pues, hijos. Portugal, Inglaterra, España misma lo rechaza. España mismo. ¿Por qué? Porque estaban en ese momento que él presentó su proyecto, probablemente en 1486, estaba, ojo, en plena guerra de reconquista, y lo rechazan. ¿Y Colón a dónde se va, hijos? Al convento de la Rábida. Es un convento, hijos, aquí en España, que justamente da la casualidad que Fray Juan Pérez, ¿sí? Que era un curita, ojo, no nos olvidemos, ese curita, hijos, era el confesor de la reina. Y ahí llega Colón. Probablemente Colón ya sabía todas estas cosas, hijos. Y da la casualidad que ya cuando se produce la batalla de Granada y expulsan a los árabes, al toque nomás Colón logra firmar, pues, hijo, la capitulación de Santa Fe, donde ya Colón va a recibir, hijo, los títulos de almirante, virrey y gobernador de todas las tierras, más el 10% de todas las riquezas que encontraba, ¿no? Ya tiene la autorización. El dinero, obviamente, pues, hijos, de la burguesía catalana, a la cabeza, ya hemos dicho, hijos, de Luis Santángel, Francisco Pinelo y Quintanilla, ¿cierto? Ya tiene dinero, ya tiene autorización. ¿Quién faltaba, hijos? La tripulación. ¿Quién quería acompañar a Colón, hijos? Nadie. Nadie quería acompañar a Colón. Entonces, ¿qué hace el astuto rey? Simple, fácil, hijos, fácil. Manda a su edecán a la cárcel. Ándate tú, hijos, a la cárcel y di, ¿quién quiere ser libre? Todo el mundo, yo, ya, acompañan a Colón. Hoy, ¿quién es Colón? Tú no preguntes, acompaña nomás. Si tú lo acompañas, eres libre. Si tú lo estás acompañando y desertas, tu pena se duplicaba. Antes de estar, hijos, en la cárcel y morirse de hambre y morirse en vida, como quien dice, ¿qué prefirieron? Irse con Cristóbal Colón. ¿Te das cuenta? Por eso es que en la tripulación de Colón, hijos, estuvieron conformados, ¿por qué? Por puro político, perdón, puro político peruano, se me escapó. Por puro choro, hijo. Asesinos, violadores, estafadores. Todo eso fue la tripulación de Colón. Esa no sabía, profe. ¿Perdón? Perdón, Luis, no te escuché, hijo. Esa no la sabía. Así es, aunque les parezca mentira. Y de esa mata, hijo, esa sangre tenemos nosotros, que corre por nuestras venas, lamentablemente. Puro delincuente español.
Así es, pues, así es. Por eso es que a veces era contraproducente, ¿no? Imagínate que España nos haya robado 7 veces, según el Colegio de Economistas Hijos del Perú, 7 veces lo que nosotros le debemos, hijos, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Club de París, etcétera, etcétera. 7 veces. O sea, si nosotros tenemos hoy en día, hijos, 33.000 millones de dólares de deuda, y ellos nos robaron, hijos, 7 veces más, hecha pluma. Fíjate, y ahora nos estén exigiendo a nosotros tantas cosas como para poder llegar, hijos, a ese país, ¿no? Después de que Europa es lo que es ahora, hijos, gracias a la plata y al oro que nos robaron. ¿Te das cuenta? Pero bueno, no vamos a vivir obviamente también bajo esa concepción, ¿no? Tampoco tenemos que salir, pues, hijos, del atolladero en los cuales nos dejaron, ¿sí? Fíjate, Profesor, dime, te escucho, Jerónimo. entonces Europa ahora es gracias, no, Así ¿cómo es? Es ahora lo que es gracias al oro de Perú. Lógico, lógico. Y mire, te cuento una Bueno, chiquita el oro de situación. toda Latinoamérica, no solo de Perú, pero bueno. Así es. Prácticamente no solamente invadieron Perú, ¿ah? Por si acaso, es que en esa época, no te olvides, el Virreinato del Perú abarcó Panamá, Colombia, ¿sí? Chile. Panamá, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia y obviamente parte de la Argentina, ¿no? Todo eso abarcaba, pues, hijos, el territorio, ¿no? Y lo que es Bolivia, obviamente, ¿no? Porque no te olvides, de Argentina se va a desprender mañana más tarde lo que es Uruguay. Por eso cuando tú escuchas a un argentino y a un uruguayo, escuchas la misma y hablan más o menos, tienen la misma y similar forma de hablar, ¿no? ¿Me entendés? ¿No? En cambio, cuando tú hay a zonas por ejemplo, del Paraguay, hablan casi tan, sobre todo esa zona pegada, hijos, a Bolivia. ¿Por qué? Porque fue parte de Charcas, ¿no? De la audiencia de Charcas, ¿ya? ¿Por qué? Porque del Virreinato Perú, pues, hijos, del Perú surgió casi todos los países, hijos, de América del Sur. Casi todos, por si acaso. ¿Ya? Muy bien, gracias por la pregunta, Jerónimo. Ahora, cuando nosotros hablamos, hijos, del primer viaje de Colón, en este primer viaje, ya saben, hijos, se viene con un centenar de personas, 3 carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, zarpan, hijos, el 3 de agosto de 1492 de Puerto de Palos, y lo primero que ocurre, hijos, se rompe el timón de la Pinta, y tienen que llegar, hijos, a desembarcar a las Islas Canarias, ¿sí? Ahí nomás, hijos, se produce el arribo al mar de los sargazos. Por si acaso, los sargazos son algas, unas algas gruesas que se encuentran en el Atlántico. Los tripulantes que creyeron que eran los tentáculos de los pulpos gigantescos que venían a comérselo, ¿no? Se produce la declinación magnética, hijos. Probablemente habrían estado entrando, hijos, según Giorgio Tsoukalos, que es un investigador, hijo, del fenómeno ufológico, o sea, los ovnis, habrían estado entrando, pues, a lo que se conoce hoy en día como el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Y Colón Moscaza siempre andaba con 2 diarios y con 2 brújulas, por si acaso. Cuando la brújula se aloca, empieza, dice, a girar. ¿Qué pasa? Saca la otra brújula que estaba averiada, dice, ¿no? Y en su diario, ¿por qué vienen los amotinamientos? Porque justamente en uno de sus diarios él relataba, pues, hijos, que estaba todo viento en popa, que el alimento abundaba, que el agua estaba en excelentes condiciones, que los vientos soplaban siempre a su favor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el otro diario que narraba, pues, digo, que obviamente estaba más perdido, pues, que Adán en el Día de la Madre, ¿no? Como quien dice. ¿Te das cuenta? Y vamos a ver, pues, hijos, que justamente cuando se planea la muerte de Colón, hijos, por parte de los malhechores que eran parte de su tripulación, ¿sí? De repente los únicos que no eran los hermanos Pinzón, ¿no? Que eran, sí, marineros de carrera, como quien dice, ¿no? Pero no nos olvidemos, hijos, que fueron o iban más acompañando a Colón por presión, sobre todo de Luis Santangel. ¿Por qué? Porque Luis Santangel le tenía una rugaza, pues, le debían mucha plata. Entonces, ¿qué le dijo? Ya, acompañan a Colón, pero eso sí, deuda saldada, pues,
¿Por qué? Porque nadie, pues hijos de marineros expertos querían acompañar hijos a Cristóbal Colón porque lo consideraban loco, pues, ¿no? ¿Te das cuenta? Y planean la ejecución de Colón, hijos, para el 12 de octubre de 1492, para las 6 de la mañana, hijos. Y cuando ya Colón, oye, mira, qué suertudo este señor, ¿no? A las 2 de la mañana, hijos, el vigía de la Pinta, ese 12 de octubre, más conocido como Rodrigo de Bermejo o Rodrigo de Triana, porque Triana fue el lugar donde él nace, grita tierra, 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 hijos. ¿A dónde habían llegado? Por si acaso, tiene 3 nombres, ¿eh? El nombre que le dieron los naturales era Guanajaní o Guananí. Colón, ¿con qué nombre lo bautiza? Como San Salvador. Ahora ya me entiendes por qué San Salvador, porque lo salva de una muerte segura. Pero hoy en día se llama la isla Waitling, que pertenecen al dominio de Inglaterra. ¿Ya? Luego se pasa a Cuba, a la que llama Juana, y luego se pasa, hijos, a Haití, a la que llama la Española. Justamente aquí en Haití, hijos, su nave, la Santa María, hijos, se hunde, y con los restos construyen el Fortín Navidad, delegando en este caso y dejando a don Diego de Arana, hijos, a cargo de 40 hombres, hijos, y él decide regresar. Pero dense cuenta de una cosa, hijos, miren acá, si observan ustedes el mapa, esta es la ruta de la ida, ¿no? ¿Sí? Observan. Llegan aquí a Guanajaní, luego se pasan a Cuba y luego a Haití, ¿correcto? Y de aquí regresa. Pero miren ustedes, ¿dónde termina llegando? Termina llegando, hijos, a Lisboa, o sea, al Portugal. Y tú sabes que Portugal y España siempre andaban, pues, hijos, así como quien dice, mechándose, peleándose. Entonces, ¿qué decide hacer Colón, hijos? Desprenderse de parte del oro que había encontrado, desprenderse de algunos indios taínos que había traído, ¿sí? ¿Y qué hace? ¿Para qué? Para que el rey de Portugal le dé la autorización y la salida, porque prácticamente lo tenía capturado. Sino que si mantenían a Colón preso y a vuelta a España podía iniciar la guerra y era una catástrofe. Ahí estaba el problema, pues, ¿no? Entonces, da oro, da indios, no te olvides, Colón es el que inicia, hijo, la trata de blancas. Y los portugueses después vieron el negocio ¿en dónde? Con los africanos negros. ¿Te das cuenta? Curioso, ¿no? Y vamos a ver, pues, hijos, cómo sale y al toque nomás organizan su segundo viaje. Si en el primero es el llamado viaje explorador, se va con 3 carabelas y un centenar de hombres, en el segundo se viene ya, hijos, con 17 naves y 1.500 hombres. Por si acaso. 17 naves y 1.500 hombres. Por si acaso. O sea, y este es el llamado viaje colonizador, ¿sí? Que después de recorrer, hijos, Puerto Rico, al que llama San Juan Evangelista, Jamaica, al que llama Santiago, terminan encontrando, hijos, el Fortín Navidad destruido, y vamos a ver que aquí hay una gran mortandad, ¿no? La venganza de Colón, pues, hijos. ¿Por qué? Porque simplemente, hijos, no encontró a don Diego de Arana, ¿no? Y a sus 40 hombres. ¿Por qué? Porque los caribes, hijos, los caribeños de la zona eran antropófagos, pues comían carne humana. ¿Te das cuenta? Y anda a ver las matanzas, hijos, las matanzas. Aquí también tenemos, hijos, la técnica del aperreamiento. Se trajeron perros, pues, hijos, que eran adiestrados específicamente para comer carne aborigen, ¿no? Carne cobriza. ¿Te das cuenta? Y las encomiendas, hijos, era básicamente una técnica para justificar la usurpación de tierras, ¿no? O sea, el indio dueño de esas tierras ahora ya no es el dueño, el español es el dueño y el indio pasaba a ser siervo del español, ¿no? Pero, ¿cómo se justificaba? Que el español lo iba a encomendar en la fe, o sea, le iba a enseñar a rezar y toda esa cuestión, ¿no? O sea, los encomendaba en la fe. ¿Te das cuenta? Y vamos a ver, pues, hijos, que cuando Colón regresaba, se firma el Tratado de Tordesillas, que ya hemos hecho mención, ¿no? Se dividía el mundo en dos, pero ya a través de una línea vertical. El oriente para el Portugal, ahí sale Portugal, o en este caso Brasil para el Portugal, y el occidente para España. El tercer viaje, hijos, es el llamado el viaje de la llegada a tierra firme o de la llegada, hijos, a América del Sur, específicamente. Porque si ustedes observan el mapa,
Colón termina llegando, hijos, a las Islas Trinidad y Tobago, al Golfo de Paria y a la desembocadura del río Orinoco, hijos, en el actual estado de Venezuela. En rumbo a la Española y encuentra una guerra civil, hijos, entre Francisco de Roldán, que era un enemigo declarado de los Colón, contra su hermano Bartolomé, que para variar, hijos, había fundado una de las primeras ciudades, hijos, que fue la ciudad de Santo Domingo, ¿no? Pero obviamente era su hermano, pues no te olvides que el único autorizado a fundar ciudades era Cristóbal Colón. Pero bueno, lo único que él hace es refrendar, hijos, lo que ya había hecho su hermano, ¿no? La corona, hijos, ante esta situación, ¿qué hace? Envía a Bobadilla como juez pesquisador y resulta pues que este señor, ni bien lo ve a Colón, lo apresa y lo manda encadenado, ¿no? Cuando la reina dice que lo vio a Colón, hijos, encadenado, dice que dio un grito, hijo, de dolor, como no te imaginas, ¿no? Como no te imaginas. Al extremo, hijos, al extremo que aquí se habla de un supuesto afer amoroso, ¿no? Entre Colón y la reina, ¿no? Y vamos a ver, pues, hijos, vamos a ver cómo finalmente cambian a Bobadilla y nombran a Nicolás de Obando, hijos, y da la casualidad, pues, hijos, que el secretario de Obando era justamente el señor Francisco Pizarro. Francisco Pizarro, ¿ya? En este cuarto viaje, hijos, que se le llama habitualmente del desconocimiento de derechos, ya la corona, hijos, no quiere reconocerle los títulos y el dinero que había ganado Colón, pues, hijos, en la capitulación de Santa Fe. ¿Por qué? Porque da la casualidad que después de haber recorrido parte de América Central, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, va a llegar a la Española, hijos, y Obando no le permite desembarcar, ¿no? ¿Y por qué se dice, hijos, que el incidente del eclipse los salva de una muerte segura? Te explico. Cuando ya Obando lo chotea, como quien dice, Colón está llegando, hijos, a Jamaica y hay una tempestad, hijos, y sus dos naves se hunden. Entonces, a punto de ser devorado, hijos, por los caribeños en este caso, Canoabo se llamaba uno de estos jefes, ¿se acuerda Colón, hijos, que ese día se iba a producir un eclipse? Ahora, ahí viene la pregunta, de repente, que me puede hacer Christopher, ¿no? Y me dice, profesor, ¿pero qué? ¿Los indios no sabían de la existencia de los eclipses? Claro que sabían, sí sabían, pero no sabían, hijos, la fecha exacta de cuándo se iba a producir. Profesor, ¿y Colón sí sabía? Pero claro, por el ciclo de Saros, que era una información, hijos, que imagínate, había sido escrita, hijos, por los antiguos babilonios, y que más o menos se calculaba, hijos, hasta 1602, la frecuencia, hijos, de cuántos iban a ser los eclipses de sol, los eclipses de luna, etcétera, etcétera. Y Colón, hijos, ¿cómo se acuerda de que ese día, hijos, se iba a producir justamente un eclipse? Y eso es lo que los salva, hijos, de una muerte segura. Cuando Colón llega, hijos, a España, finalmente, hijos, nunca más va a ser recibido en palacio, la reina muere, ¿sí? Y él se va a morir, hijos, el 20 de mayo de 1506, creyendo, hijos, creyendo que había llegado a las Indias Occidentales, creyendo, imagínate. Luego viene, hijos, la capitulación de Burgos, esto ya lo firma, pues, hijos, el viudo, ¿no? El rey que ya estaba, bueno, viudo en este caso, y se crean dos gobernaciones, sobre todo para ocupar aquellos territorios que Colón había recorrido en el tercer y en el cuarto viaje, ¿ya? Se crean dos gobernaciones, como lo que ve en la parte verde, que era Castilla del Oro, lo que ahora es Costa Rica y Panamá, y Nueva Andalucía, lo que ahora es Colombia y Venezuela, ¿no? Pero ¿por qué se dice que tanto Diego de Nicuesa como Alonso de Ojeda, hijos, fracasaron como investigadores, como exploradores? No te olvides, hijos, que Guaraní es una isla, Cuba es una isla, Haití es una isla, Martinica, Dominica, la Antigua, etcétera, etcétera, son islas, islas, islas. Entonces, estos dos, Nicuesa y Ojeda, no se animaban, hijos, a salir más al sur. ¿Por qué? Porque creían que iban a encontrar más islas. Pero ¿cuál es su mérito? Bueno, mérito para ellos, para nosotros no, pues, ¿no? Su mérito, hijos, es que en territorios, hijos, de Castilla del Oro, se funda Santa María, la antigua del Darién, ¿sí? De allí parte, hijos, parte Balboa, ¿sí? Y va a terminar llegando hasta el Mar del Sur, que él llama, bueno, Mar del Sur, ¿no? Pero sabemos que hoy en día, hijos, es el llamado Océano Pacífico, ¿sí? Muere Nicuesa
Lo reemplaza, hijos, Pedro Arias Dávila, más conocido como Pedrarias, ¿sí? ¿Y qué hace Pedrarias, hijos? Termina matando a Balboa. Lo que llama la atención, hijos, es que Pedrarias era el suegro de Balboa. O sea, Balboa era el yerno, ¿no? ¿Te das cuenta? Y lo termina matando, ¿no? Y es Pedrarias justamente quien va a fundar en territorios de Castilla del Oro, Panamá, hijos, que va a ser el puerto base a las futuras exploraciones hacia el sur. Y justamente en una de esas exploraciones, hijos, Pascual de Andagoya llega hasta las tierras del cacique de Virú, y de la castellanización de este vocablo, Virú, Berú, Perú, va a surgir el término Perú. Por eso es que a los viajes de Pizarro, hijos, también se les va a llamar los viajes peruleros. Peruleros. Y no nos olvidemos, hijos, lo que ya les mencionaba temprano. El primer y el segundo viaje, hijos, primer y segundo viaje de Pizarro son empresas particulares, privadas. ¿Quién autorizaba? Pedrarias Dávila. ¿Con qué dinero? Con el dinero del señor Gaspar de Espinosa. ¿Sí? El tercer viaje ya lo autoriza la corona española a través de la capitulación de Toledo, que ya hemos mencionado, ¿no? Que Pizarro lo firma con la reina Isabel del Portugal. ¿Ya? Ahora, si te das cuenta, hijos, este primer viaje se considera un fracaso. ¿Por qué? Porque deduzcamos, hijos, de los nombres. Puerto del Hambre, Puerto Deseado, Pueblo Quemado. Señal de que había muchos problemas. Incluso aquí en Pueblo Quemado, hijos, Almagro pierde un ojo. De ahí empieza a llamársele el Tuerto, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero lo que sí se sabe, hijos, es que Pizarro era el jefe de la expedición. Almagro supuestamente era el que tenía que conseguir la gente, los alimentos, las armas, y Luque es el que debía conseguir no solamente el permiso, sino también el dinero. ¿Sí? Por eso se dice que Luque era el testaferro, hijo del señor Gaspar de Espinosa, ¿no? El segundo viaje de repente es más aleccionador para sus intereses, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí Bartolomé Ruiz, hijo, se encuentra con una balsa de tumbesinos, ¿ya? Y se lleva a 3 indígenas, Martinillo, Felipillo y Francisquillo, ¿sí? Hay muchas penurias, hijos, de la tripulación. Se va a producir el incidente de la carta, cuando ustedes deben recordar, hijos, decía: a señor gobernador, miradlo bien por entero. Allá va el recogedor, que era Almagro, y aquí queda el carnicero, que era Pizarro, ¿no? Hay un cambio de gobernador, por si acaso había salido Pedrarias, había entrado Pedro de los Ríos, y ahí es donde se produce el incidente de la Isla del Gallo, ¿no? Donde Juan Tafur, enviado de Pedro de los Ríos, se entrevista, hijos, con Pizarro, y Pizarro saca su espada, ya saben ustedes, y dice: al norte a ser pobres, al sur a ser ricos, ¿no? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Y van a terminar llegando, hijos, hasta la desembocadura del río Santa en el actual Chimbote, la región Ancash. Y aquí Pizarro decide regresar, pero nos deja un recuerdito. ¿Y qué recuerdito nos deja? La viruela, pues, hijos. Ninan Cuyuchi, que era el legítimo heredero, hijos, de Huayna Cápac, se infecta, y según las versiones, hijos, también habría infectado a su padre. Ambos mueren, y ahí viene el problema, pues, ¿no? Pero las 3 versiones, ¿a quién apuntan como legítimo heredero? A Huáscar. ¿Atahualpa lo acepta? No. Y se terminan peleando, pues, con los 2 hermanos. ¿Sí? Se terminan peleando, y en la batalla de Quepaipán, Atahualpa derrota definitivamente a su hermano, lo toma prisionero, y él se va a Cajamarca, hijos, a reposar, a descansar y toda esa cuestión, ¿no? Por eso, hijos, las 3 causas que van a motivar la caída del Tahuantinsuyo, de más está decir, hijos, y como antes se pensaba, de que era la superioridad racial y la ayuda divina. Esos son estupideces, hijos, que nos contaban antes. Ahora se sabe, hijos, que 3 fueron las causas: la lucha entre Huáscar y Atahualpa, la lucha entre las Panacas, el resentimiento de los pueblos que habían sido dominados por los incas y su colaboracionismo, pues, hijos. Esas fueron las 3 causas que van a motivar, hijos, la caída del Tahuantinsuyo. Se firma la capitulación de Toledo, hijos, entre Pizarro y la reina Isabel del Portugal, que ya hemos dicho, hijos, se suponía, ¿no?, que si los 3 eran socios, a los 3 tenía que ser por igual, ¿no? Pero Pizarro, pues, hijos, era un pendavid de primera cuenta, tú lo sabes. Mira, Pizarro se lleva 4 titulazos, mira el sueldazo, ¿no?
725.000 maravedíes. Y Almagro, hijo, simplemente la gobernación de Tumbes y 300.000 maravedíes. ¿Te das cuenta? A Luque, protector de los indios y vicario de Tumbes, 100.000 ducados, todavía mucho menos de lo que ganaba Almagro. O sea, ya date cuenta, hijos, que el reparto no había sido equitativo, ¿no? Y esto es el que va a iniciar las futuras guerras civiles, por si acaso. A Pedro de Candia, por si acaso, Pedro de Candia, anota, era griego, ¿no? Él era natural de Creta, ¿sí? A Bartolomé Ruiz lo nombró piloto mayor y a los 13 del Gallo caballeros de la Espuela Dorada, ¿no? Organizan, hijos, su tercer viaje. Pizarro, hijos, termina llegando a Tumbes, de ahí se pasa a Piura. En Piura, hijos, va a fundar la primera ciudad española, hijos, en nuestro territorio, en las tierras del cacique de Tangarará o Curaca de Tangarará. De ahí se cambia, hijos, por San Miguel de Piura, ¿ya? De ahí atraviesa la serranía lambayecana, hijos, llega a Saña y de Saña vira al oriente y finalmente, hijos, un 15 de noviembre arriba, hijos, a Cajamarca y al día siguiente, pues, termina capturando, hijos, a Atahualpa, ¿no? No olvidando que el primer español, hijos, en tener contacto directo habría sido Hernando de Soto. Es el que le hace, hijos, la invitación a Atahualpa. Y cuando al día siguiente, 16 de noviembre, llega el señor de Cajamarca, el señor de Chincha, y en tercer lugar venía, hijos, Atahualpa, sale Vicente Valverde, ¿sí? Con la famosa Biblia y le practica el requerimiento. ¿Y qué era el requerimiento? O sea, una suerte, hijos, de invitación al sometimiento, ¿no? Le da la Biblia. ¿Qué hace con la Biblia? Ya saben ustedes, pues, hijos, primero la huele, lo muerde, lo pone acá al oído, de repente habrá pensado que es un MP3, no sé, y lo arroja, pues, ¿no? Y ahí es cuando Vicente Valverde grita: Santiago, a ellos, y empieza una de las matanzas más crueles que registra la historia universal, hijos. Más de 10.000 personas, hijos, en 3 horas sucumbieron, hijos. Lo terminan capturando, hijos, o lo encierran en el Amaruguasi, o la Casa de las Serpientes. Ahí ofrece, hijos, un rescate, 2 cuartos de plata y 1 de oro, que cumple, pero los españoles ya tenían planeado, hijos, simplemente su muerte. La guerra mágica que habían llamado, ¿no? Simplemente, ¿qué era la guerra mágica? Mata. Profesor, Te escucho, Abraham. había escuchado de que cuando Atahualpa viajó a ver a Pizarro, como está contando usted, cuando le entregan la Biblia, escuché que también tenía al lado sus ejércitos, sino que no estaban armados, por eso Sí, se cayó. claro, claro. Es que justamente, no te olvides, muy bien, Abraham, Atahualpa nunca había sido derrotado, ¿no? Y era el hijo del sol. Y tanto era su orgullo que hasta ordena a sus tropas, hijos, que vayan desarmados. Y otros hablan incluso, hijos, de que habría sido también envenenados, ¿sí? Pero eso todavía sigue en investigación. Y finalmente, hijos, muy bien, gracias por tu pregunta, hijo, termina matándolo, ¿sí? Con la técnica del garrote, hijos, ¿sí? La técnica del garrote, que era morir asfixiado, porque primero lo habían condenado, hijos, a la hoguera, y ustedes saben de que la hoguera era el castigo más temido de los incas, ¿no? El castigo más temido. Lo acusaron, hijos, de múltiples, ya saben ustedes, el único cargo verdadero fue haber ordenado la muerte de su hermano, porque el resto, desde nuestro punto de vista, hijos, era falso, pues. Porque para nosotros era normal ser polígamo, ser politeísta, de creer en muchos dioses, ¿no? Para nosotros era normal. Pero como estábamos siendo condenados, hijos, bajo la perspectiva, bajo la óptica, bajo la impronta cultural de los hispanos, obviamente el único cargo verdadero es simplemente haber ordenado la muerte de su hermano. Muy bien, jóvenes, aquí nos vamos a quedar. Ya está mi amigo Aníbal, creo que ya en sala. Cuídense, hijitos, un Y abrazo. justo en su aula le están esperando a mi querido profesor. Listo, Mi listo. Muchas estimado gracias. Héctor, ¿qué tal, Hola, compadre? ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Feliz año, feliz año. Estamos en Feliz el hermano. deporte el domingo. Ya, de todas maneras. Somos. Ya, chao, chao. Ya, cuídate.